Muy buenos días, profesor y compañeros. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Natalia Andrea Vives García y hoy analizaré uno de los cambios más importantes de la historia del Perú en el siglo XX, la reforma agraria de 1969. Para empezar, me gustaría que imaginemos algo, sobre todo para entender el contexto de la época, ¿no? Vamos a suponer que una persona trabaja toda su vida cultivando una tierra, pero esa tierra nunca le pertenece. Trabaja muchas horas al día, depende de las decisiones del dueño y tiene pocas posibilidades de mejorar su situación económica. Ahora, vamos a imaginar que esa realidad la vivían miles de campesinos peruanos durante gran parte del siglo XX. Entonces, durante las décadas de 1950 y 1960, el Perú era un país marcado por profundas desigualdades. La mayor parte de las tierras agrícolas estaba concentrada en manos de grandes terratenientes, mientras miles de campesinos trabajaban en condiciones difíciles y sin acceso a la propiedad. Entonces, el sociólogo Julio Kotler explica que esta desigualdad no era solo económica, sino también política y social, porque quienes poseían la tierra también concentraban una gran parte del poder de la época. Frente a esta situación, en 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado implementó la reforma agraria con el objetivo de eliminar los latifundios y redistribuir las tierras. Sin embargo, hasta el día de hoy hay un debate muy importante, ¿no? Este va a ser el objetivo de nuestro video. ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria para el Perú? Ok, entonces mi postura es que sí fue una medida, digamos que necesaria y beneficiosa principalmente en los aspectos social y político, pero sí presentó limitaciones en el ámbito económico. Entonces, para demostrarlo, durante o en el transcurso de este video, analizaré sus efectos desde estas tres dimensiones, ¿no? Con respecto al impacto político, eh, antes de la reforma agraria, los grandes terratenientes tenían un enorme poder en las zonas rurales. Estas no solo eran dueños de la tierra, sino que muchas veces influían en la economía local y en la vida de los campesinos. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? O sea, ¿puede existir una verdadera democracia cuando el poder está concentrado en un grupo muy pequeño de personas? Precisamente la reforma agraria intentó cambiar esta situación. Según Julio Kotler, como les mencioné, el sistema de haciendas mantenía relaciones de dominación entre hacendados y campesinos. Por ello, el redistribuir las tierras también se buscó redistribuir parte del poder, ¿no? Eh, otro, eh, otro autor que he encontrado es el historiador Peter Claren. Él afirma que esta reforma fue una de las transformaciones más profundas de la historia republicana porque esa modificó las relaciones tradicionales existentes en el campo. Entonces, por esa razón, considero que políticamente la reforma agraria fue beneficiosa, ya que permitió reducir el poder de las élites agrarias e ingresar a sectores rurales que durante mucho tiempo habían estado excluidos. Ok, con respecto al impacto social, probablemente este sea el ámbito donde la reforma agraria tuvo sus efectos más visibles, porque antes de 1969, recordemos que miles de campesinos no tenían acceso a la propiedad de la tierra. Entonces, a pesar de trabajarla durante años, ellos no podían decidir sobre ella ni beneficiarse plenamente de su producción. Con la reforma agraria, muchas tierras fueron transferidas a cooperativas y comunidades campesinas. El sociólogo José Matos Mar sostiene que durante el siglo XX el Perú experimentó un proceso de incorporación de grupos históricamente marginados a la vida nacional. En este sentido, la reforma agraria ayudó a que los campesinos fueran reconocidos como actores importantes dentro de la sociedad peruana. Aunque la pobreza rural no desapareció, evidentemente, sí se produjo un avance en términos de igualdad y reconocimiento social. Em, por esa razón, considero que el principal logro de la reforma agraria fue su aporte a la justicia social y a la reducción de desigualdades históricas.
o a la reducción de la desigualdad que se estaba viviendo, a la desigualdad social que se estaba viviendo en esa época, en esos tiempos. Ok, con respecto al impacto económico, cuando analizamos este aspecto, encontramos una realidad más compleja, ¿no? Porque uno de los objetivos de la reforma agraria era modernizar la agricultura peruana y mejorar la producción. Para lograrlo, muchas haciendas fueron convertidas en cooperativas administradas por los trabajadores. La idea parecía positiva, incluso parecía innovadora y de justicia, pero en la práctica surgieron varios problemas, ¿no? Muchas cooperativas carecían de experiencia administrativa, bueno, sí. Entonces ellas llegaron a enfrentar dificultades para acceder a créditos o no contaban con suficiente apoyo técnico. Algunos historiadores como Carlos Contreras y Marco Cueto señalan que estas dificultades afectan la producción agrícola en diversas regiones del país. Por ello, aunque la reforma sí logró transformar la estructura agraria, no logró conseguir todos los resultados económicos que se habían esperado o que se habían planteado, demostrando que una medida puede tener avances importantes en algunos aspectos, como fue en el aspecto social o en el aspecto político, pero puede tener limitaciones en otros, como ha sido en el económico. Entonces, al analizar este tema, yo considero que es importante evitar posiciones extremas. O sea, no sería correcto afirmar que la reforma agraria fue un fracaso total porque produjo cambios sociales y políticos muy importantes, que eran necesarios para la época que han aportado bastante para lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, pero tampoco sería correcto decir que fue completamente exitosa, ya que sí llegó a llevar al país a un problema económico que, que hizo limitar sus resultados, ¿no? La historia rara vez es totalmente buena o mala. Generalmente los procesos históricos tienen logros, así como también tienen dificultades. En conclusión, considero que la reforma agraria fue una medida necesaria y beneficiosa para el Perú. Desde el aspecto político, permitió disminuir el poder de los grandes terratenientes y promover una distribución más equitativa del poder. Desde el aspecto social, ayudó a reducir desigualdades históricas y brindó mayores oportunidades a miles de campesinos. Y aunque desde el aspecto económico presentó limitaciones que están relacionadas con la productividad, con la gestión de las cooperativas, estos problemas no eliminan los avances alcanzados en los otros ámbitos. Por ello, mi postura es que la reforma agraria representó un paso importante hacia una sociedad más justa e inclusiva. Y finalmente, coincido con Peter Claren cuando afirma que esta reforma constituyó una de las transformaciones más profundas de la historia republicana peruana, porque cambió las relaciones de poder, propiedad y organización social que habían existido durante generaciones. Eh, Muchas gracias por su atención.